Siguiendo con nuestra programación de los jueves científicos, hoy día 14 de diciembre del 2023 vamos a tener como ponente a la doctora Luz Aimé Reina Mejía con el tema lesión por inhalación de vías aéreas. Ella es neumóloga pediatra egresada de la Universidad Nacional de Trujillo como médico general el de 2000 al 2007. Luego realizó la especialización en pediatría en la Universidad Nacional de Trujillo y la segunda especialización en neumología pediátrica en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins por la Universidad Nacional. También realizó la especialidad de medicina del sueño en la Academia Mundial del Sueño de la Sociedad Mundial del Sueño. Actualmente se desempeña como neumóloga pediatra en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y además cuenta con capacitaciones en el área de neumología pediátrica, broncoscopías, laboratorio del sueño realizada en diversos hospitales del extranjero. Doctora Luz Aimé Reina Mejía, buenas tardes y bienvenida. Puede continuar usted. Buenas tardes con todos. Gracias, doctor Mesa. Entonces, iniciando con el tema de hoy, vamos a hablar sobre lesión por inhalación de vías aéreas. Este tema es muy importante porque se puede prevenir cualquier eh, forma de medidas, sobre todo preventivas, para evitar las lesiones, no solamente en vías aéreas, sino las quemaduras en los niños. Por eso es un tema que por la fecha ya se nos acerca la Navidad, entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros niños y vamos a empezar con el tema. Entonces, primero vamos a hablar sobre la definición de la lesión por inhalación de algún gas tóxico o por quemadura de vía aérea, luego la epidemiología de estas lesiones, cuáles son los factores de riesgo, cómo se realiza el diagnóstico y cómo se da el tratamiento. Empecemos. Entonces, ¿qué es una lesión por inhalación? Primero tenemos que definir esta enfermedad. Primero tenemos que ver que la vía respiratoria puede ser vulnerable no solamente a enfermedades respiratorias comunes como infecciones respiratorias, sino también a las lesiones térmicas que se generan por algún agente, sea agua hervida o puede ser fuego directo, etcétera, que podría provocar una irritación a nivel de la vía respiratoria, ¿no? Esta lesión por inhalación, si es que es causada por un gas tóxico, puede ser definida como una traqueobronquitis química que resulta de la inhalación de ese gas que puede estar muy caliente y productos de una combustión incompleta, generalmente durante un incendio. Ahora, en cuanto a la epidemiología, el 2% de niños con quemaduras tienen lesión por inhalación y esta lesión por inhalación es un factor de riesgo grave para mortalidad. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entre el 20 y el 30% de todas las quemaduras graves están asociadas con estas lesiones por inhalación. La mortalidad por esta lesión es en torno al 30% según los estudios, y el incremento de riesgo va a ir dando el riesgo de neumonía en un 40%. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Primero es la edad del paciente. Ya sabemos que en los extremos de la vida se va a ver más vulnerabilidad para tener mayor propensión a peor sobrevida o peor pronóstico. Entonces es importante en los niños, en los más pequeñitos, sobre todo en los menores de 1 año, tener en cuenta su edad, menor de 1 año, de 2 años. Ahora, esto es muy importante también indagar en la anamnesis cuando tenemos al paciente, ver el lugar donde se ha producido y la fuente de origen, si es que ha sido fuera o dentro del hogar. Eso es muy importante. Otro factor de riesgo sería qué tiempo de exposición tuvo el paciente. A mayor tiempo de exposición, peor pronóstico. Y el siguiente sería qué otro tipo de alteración neurológica tiene, si ha tenido pérdida del estado de alerta y en relación a la temperatura, concentración y solubilidad de los gases y humos producidos por la combustión para saber qué tipo de gas ha producido estas lesiones. Entonces, en cuanto a la patogenia, no se sabe muy bien cuál es el origen que
por qué la lesión por inhalación tiene peor pronóstico, tiene mayor mortalidad, por lo que se han hecho estudios, investigaciones donde se han querido indagar si tiene algún factor genómico, alguna alteración a nivel genético que puede estar causando esta mayor propensión a la mayor mortalidad. Sin embargo, en los estudios que se ha realizado no existe una relación, pero sí se encuentra que hay mayor mortalidad. Ahora, es importante distinguir por qué estas lesiones son peor en los niños y sobre todo se ha encontrado, haciendo las diferencias con los adultos, es que la vía aérea de los niños es mucho más vulnerable. Esto es de suma importancia las lesiones por inhalación por la mayor probabilidad de la obstrucción de la vía aérea. Los niños son más susceptibles a la intoxicación por monóxido de carbono y tienen mayor predisposición a la hipotermia debido a su área de superficie corporal. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar que un niño tiene una lesión por inhalación? Primero es detectar bien con la historia clínica, ni bien llega el paciente a la emergencia, hacer rápido el tratamiento inmediato, pero en segundo plano ya se debería valorar bien cuál fue la agente que estuvo en contacto con el paciente y fue la causa de las lesiones, y al hacer el examen físico también ver qué área está comprometida y también si tiene signos de lesión por inhalación. Básicamente es un factor de riesgo que debe ser indagado desde el inicio debido a su mayor mortalidad. La broncoscopía diagnóstica, que también es un examen complementario que puede ayudar, y otros exámenes que también más adelante lo voy a mencionar. En cuanto a las manifestaciones clínicas debido a una lesión inhalatoria, puede ser dividida en tres fases. Primero, es las primeras 36 horas que se produce una injuria pulmonar aguda, debido a que a la hipoxia aguda, al envenenamiento con monóxido de carbono que puede estar ocurriendo, a un broncoespasmo por irritantes que puede ser manejado inmediatamente y a la obstrucción de vías aéreas superiores por edema laríngeo y o daño severo también del parénquima pulmonar. Eso es muy importante detectarlo en las primeras 36 horas para poder darle tratamiento inmediato. En la segunda fase se encuentra el edema pulmonar. Esto va entre las 6 y 72 horas posterior a la quemadura, por lo que es muy importante distinguir esta fase para darle el tratamiento correspondiente, y el riesgo de la neumonía ocurre más frecuentemente entre el tercero y el día 10 después de la injuria. Ahora, en cuanto al monóxido de carbono, la intoxicación que puede ser generada es por la inhalación de humo. A medida que inhalamos más humo, generamos más monóxido de carbono y eso puede provocar mayor probabilidad de mortalidad. Por eso es importante detectar a tiempo. Ya sabemos que el monóxido de carbono no se puede ver, no se puede oler, no se puede oír y no se puede detener. Entonces, tenemos que ver la forma, la manera de detectarlo, ¿no? Mediante los signos y síntomas que se muestran acá, como todo lo que se menciona: fatiga, deterioro neurológico, confusión, síntomas de ataxia, infarto de miocardio, dolores de cabeza, ansiedad, depresión, vértigo, pérdida de conocimiento. También puede pasar desapercibido sin mostrar ninguna manifestación clínica ni signo, o náuseas, vómitos, convulsiones o ya cosas más notorias, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y entender a medida que tenemos mayor porcentaje de intoxicación por monóxido de carbono, entonces va a haber mayor inspiración de esta intoxicación, va a haber mayor probabilidad de mortalidad. Hay que saber, hay que tener en cuenta que la hemoglobina tiene 200 veces más formas de convertirse a carboxihemoglobina cuando está en contacto con el monóxido de carbono. Y esta curva de disociación de oxígeno-hemoglobina cambia debido a que alcanza notablemente los valores de carboxihemoglobina, alcanzan el 40 a 50%. Entonces, este desplazamiento se va a convertir
y va a haber una disociación oxígeno-hemoglobina. Entonces, es muy importante también no solamente detectar las lesiones por inhalación, sino también las superficies que han sido dañadas. Por ejemplo, si es que el niño ha tenido acceso a un material que le va a provocar quemadura en rostro, en cara, en la emergencia debemos ser muy cuidadosos y detectar algún signo que nos indique que de repente también tiene lesión por inhalación. Puede ser de repente las fosas nasales donde observamos que hay restos de hollín, el cabello está quemado y otras características que nos va a permitir detectar si también tiene lesión por inhalación. Estas son las manifestaciones clínicas más frecuentes y síntomas en la lesión inhalatoria. Como podemos observar, hay algún resto de cabello quemado o también restos de hollín. Y cuando hacemos la evaluación de la faringe, también vemos restos de hollín o podemos ver también agitación, dificultad respiratoria, el cuello está más hinchado, hay síntomas de disfonía, tos con esputo carbonáceo, estridor y asimetría en movimientos respiratorios. Estos indicadores de la lesión de la vía aérea nos va a permitir actuar de forma inmediata en caso hubiera riesgo de lesión por inhalación. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder detectar otras comorbilidades? Primero es la historia clínica, pero también nos ayudamos con los exámenes auxiliares. En el caso de los de rutina, que siempre pedimos, para detectar sobre todo cuál es su estado basal del paciente y luego ir valorando si necesita nuevos controles de exámenes o no. En cuanto a la carboxihemoglobina, es muy importante hacerle en aquellos casos que tienen alta sospecha de tener intoxicación por monóxido de carbono. Y aquí quiero mostrar también en cuanto a las imágenes. Las imágenes también no deben ser de rutina al inicio, pero sí para valorar la evolución del paciente. Aquí podemos observar un paciente que tiene quemadura por inhalación de humo, tuvo intoxicación por monóxido de carbono y una neumonitis donde se ve opacidades alveolares bilaterales. Ahora, la mejor práctica para diagnosticar una lesión por inhalación es la broncoscopía, porque es una forma evidente de valorar qué grado de lesión por inhalación tiene. No contamos con broncoscopía en todas las instalaciones de salud, pero sin embargo, si hay acceso, se podría valorar, sobre todo para ver el pronóstico del paciente. Una vez que se diagnostica una lesión por inhalación, el tratamiento de la lesión debe comenzar inmediatamente. Aquí les quiero mostrar la escala, cómo se valora a nivel de la visión por broncoscopía del daño que ha presentado el paciente debido a una lesión por inhalación, ¿no? A una injuria inhalatoria por algún tóxico. Entonces, aquí quiero mostrarles las imágenes. Por ejemplo, aquí en la primera imagen, la del lado izquierdo, se muestra como edematoso y luego en la siguiente imagen podemos ver la vía supraglótica, la vía aérea superior, donde se ve edematosa, donde hay eritema y también hay erupción de la misma mucosa. En cuanto a la tercera imagen, donde se muestra a nivel de la carina restos de hollín. Entonces, eso nos puede indicar eh, que, que la lesión inhalatoria es muy evidente y también los grados, como les mencionaba aquí. A mayor grado es peor pronóstico. Entonces, aquí se muestra a nivel de la carina en una broncoscopía, que es la bifurcación en el bronquio principal derecho e izquierdo, restos de hollín o carbón, ¿no? Entonces es muy importante estos hallazgos de la lesión para saber si es que está en grado leve, moderado, severo o tiene una lesión masiva. Esta tabla pertenece a un estudio que se hizo entre los años 2009 a 2019, donde se estudió en niños cómo se habían encontrado en las diversas imágenes de broncoscopía que se habían detectado. En cuanto a las alteraciones pulmonares que se puede generar, primero hay que tener en cuenta que si la lesión ha sido por agua hervida y eso genera también un poco de
edema de las vías respiratorias que poco a poco se va extendiendo con el pasar de las horas. Es muy importante detectar este edema de las vías respiratorias y ver si es que encontramos un estridor. Eso nos va a indicar que si está aumentando el edema, está obstruyendo la vía aérea y puede generar una dificultad severa de la respiración, sobre todo una insuficiencia respiratoria cuya causa debe ser por el edema. Y en ese momento se debe valorar si debe ser el paciente intubado o tiene que tener una vía aérea inmediata para que pueda respirar. A veces incluso es necesario la traqueostomía, pero sobre todo, si es que valoramos que hay estridor, hay que ver de todas formas, ver la forma de intubar. En cuanto a la quemadura pulmonar directa más frecuente es la ocasionada por la inhalación de partículas incandescentes y esto ocurre cuando el paciente permanece sobre todo atrapado en un lugar cerrado bajo el fuego. La inhalación de vapor de agua también puede producir quemadura pulmonar directa y esta transmite mucho más el calor que el agua hirviendo, 3000 veces más. Por eso hay que mantener a los niños alejados, darle todas las recomendaciones necesarias, que se alejen, que no estén en contacto, sobre todo con cosas que pueden generar esto, ¿no? Vapor de agua, las ollas, o que no ingresen a la cocina, no tengan contacto ni siquiera con el horno microondas, que se ha visto muchos casos en niños que hacen uso de eso y vienen con estas lesiones. En la lesión por inhalación, cuando se inhala monóxido de carbono, este desplaza el oxígeno de la hemoglobina y produce la carboxihemoglobina, y la reducida afinidad del oxígeno por la carboxihemoglobina reduce el aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, muy importante ver en el caso de la intoxicación con monóxido de carbono, ver si hay hipoxemia, si es que el paciente presenta alguna alteración en ansiedad, si está con riesgo de convulsiones, eso se tiene que detectar a tiempo. En cuanto al trauma directo de las vías aéreas, eso produce un aumento del flujo sanguíneo bronquial, edema de la vía aérea y aumento de las secreciones bronquiales. El edema y las secreciones bronquiales obstruyen parcialmente la vía aérea. Esta lesión a nivel ya de vía aérea más baja, en el caso de la lesión a los alvéolos, produce aumento de la permeabilidad endotelial y edema del espacio intersticial y alveolar. En sí, es más importante detectar si hay una obstrucción de forma rápida mediante la visualización de la vía aérea alta y luego ver conforme pasan los días cómo va siendo su respuesta, su evolución del paciente mediante ya exámenes complementarios, ¿no? Como puede ser radiografías de tórax, también las broncoscopías en el caso de tapones de moco, de formación de atelectasias debido a estas secreciones que taponan la parte de la vía aérea inferior y eso ayudaría mucho para que se restablezca la saturación, la hipoxemia que esté causando. A los pocos días del trauma se debe iniciar la separación de las capas de mucosa dañada y se hace uso de nebulización. Eso ayuda muchísimo para que estos detritus de carbón sean eliminados, ¿no? Mediante las nebulizaciones, mediante el oxígeno con aire humidificado. Eso ayuda bastante para que se mantenga húmedas estas lesiones y no se taponen, no produzca más atelectasias y más daño de la vía aérea. Entonces aquí quiero mostrar también las características relacionadas a los niveles de vía aérea en la lesión inhalatoria. A nivel del árbol bronquial, podemos ver cuáles son las causas, los agentes que pueden producir estas lesiones y ver los efectos a nivel de la tráquea, de la obstrucción laringea en el caso de vía aérea superior, o si hay desprendimiento de los tapones de moco que forman los tapones que les menciono y esto como consecuencia sus atelectasias. Los signos característicos nos va a dar de repente si encontramos una ronquera, estamos sospechando que es de arriba, un estridor que es de arriba, de vía aérea superior, si ya va habiendo más roncus, esputo carbonáceo, fiebre, entonces ya tenemos que estar indagando con una radiografía de tórax si hay hipoxemia, una atelectasia, neumonías, etcétera. Signos de edema pulmonar en el caso de gases irritantes,
y los estertores característicos a la auscultación del parénquima pulmonar. ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar esta lesión inhalatoria? Entre los criterios, primero está, por ejemplo, tenemos que mediante la historia clínica buscar todo tipo de información, como les mencionaba, el agente causante, ver si ha sido en un ambiente abierto o cerrado, dentro de la casa o fuera de la casa, para buscar el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, debido a que eso generaría peor pronóstico. Tenemos que indagar cuál es el estado neurológico del paciente, su estado de conciencia al instante, y mediante los hallazgos clínicos podemos distinguir si en la escena de donde se produjo el incendio de repente había humo tóxico, si fue por agua caliente, quemaduras de cara, cuál fue el hallazgo clínico que nos ayuda a saber cuál fue el agente en aquellos casos que no tenemos más información. En la radiografía de tórax también nos va a permitir vigilar si el paciente va teniendo, a medida que pasa el tiempo, ya daño a nivel de parénquima pulmonar o alguna otra comorbilidad. La carboxihemoglobina también, si está elevada, puede deberse a la intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Que es la inhalación del humo. La saturación de oxígeno siempre desde el inicio tenemos que evaluar para ver el estado de hipoxemia si tuviera el paciente. La laringoscopía revela también la presencia de lesión en las vías aéreas superiores, pero es difícil de cuantificar el grado de injuria de vía aérea baja, debido a que solamente podemos ver la vía aérea superior. La broncoscopía sí nos permite ver la vía aérea superior e inferior, y nos aportaría como diagnóstico definitivo, debido a que es una evaluación objetiva, directa, de la lesión que ha generado el agente, pero no puede predecir el pronóstico. Entonces, la broncoscopía es muy importante para saber, estos hallazgos broncoscópicos están en una escala para poder saber qué grado de severidad tienen estas lesiones, que ya lo mostré anteriormente. En cuanto al tratamiento, el tratamiento primero va a ser en el lugar donde donde ha ocurrido la injuria inhalatoria. Por ejemplo, si se encuentra el paciente echado, donde no puede respirar, se le tiene que dar las maniobras de reanimación inmediatamente. Tenemos que ver si es que el paciente tiene la sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, es administrarle inmediatamente el oxígeno con mascarilla con un FiO2 de 100%. Es muy importante porque eso va a permitir que los niveles de carboxihemoglobina retornen a la normalidad. El envenenamiento por monóxido de carbono produce asfixia debido a la unión competitiva de este con la hemoglobina, reduciendo la capacidad de transporte de oxígeno, y la hemoglobina posee, como les dije, unas 200 veces más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Por eso es que hay que tener mucha, en la anamnesis y durante la evaluación, hay que tener en cuenta estos datos. Ahora, se le debe dar la reanimación, tenemos que valorar la vía aérea y ver que el cuello esté en posición inmóvil para evitar lesiones a este nivel. Tenemos que ver también el compromiso de la vía aérea en cuanto a las quemaduras orales, nasales, en los incendios en sitios cerrados, ver si es que hay una tos exigente que produce una tos productiva con esputo carbonáceo, entonces ya estamos viendo que está con lesión por inhalación, ¿no? Debido al humo. Cambios inflamatorios agudos del orofaringe, generalmente es el edema, el eritema y el estridor que tenemos que evaluar para ver si el paciente se debe intubar. En estos casos hay que considerar esta intubación como medida inicial, y los signos y síntomas de la lesión de la vía aérea puede tardar en aparecer hasta 24 a 48 horas posterior al accidente. Entonces es muy importante despejar la vía aérea, evitar el agente causante que está produciendo. Si el paciente está dentro de una casa, retirarlo inmediatamente, ponerlo en un lugar seguro y darle todas las medidas de reanimación, ¿no? Que
como se menciona acá, la respiración, la ventilación. Si el paciente no tiene intoxicación por monóxido de carbono, pero tiene un poco de dificultad respiratoria, un poco de hipoxemia, se le podría colocar una mascarilla con oxígeno a frío de 40%. Se debe examinar el tórax para evaluar la excursión respiratoria, ver si este paciente respira o no, y ver la administración de oxígeno en quemaduras mayores del 20% también. La lesión por inhalación de humo y por quemadura de la vía aérea puede ocurrir por la traqueobronquitis química secundaria a la inhalación de sustancias tóxicas o como resultado de inhalación del aire caliente. Entonces, es muy importante administrar oxígeno inmediatamente en estos casos. Y aquí les quiero mostrar también un algoritmo que nos permite ver si la lesión inhalatoria ha sido leve, moderada, severa, cómo podemos ver de mejorarlo, ¿no? Entonces el problema, si hay hipoxia, le podemos administrar oxígeno en todos los casos, así sea leve, moderado o severo. Si hay broncorrea reactiva, silbidos de pecho, si hay taponamiento por moco, si hay broncoespasmo, fallo respiratorio, aquí nos da las medidas de tratamiento que tenemos que utilizar. Por ejemplo, en el caso de las secreciones consolidadas, al mantener con oxígeno humidificado y al aspirar la parte de la vía aérea nasotraqueal, nos permite despejar la vía aérea. Eso se puede dar en lesiones moderadas y severas. En el caso de sibilante, la broncoscopía diagnóstica nos puede ayudar a saber si es que hay una obstrucción por algún tapón de moco sólido o si solamente es sibilancias por broncoespasmo. Es muy necesario también detectar a tiempo las comorbilidades del paciente, si tiene antecedentes de enfermedades pulmonares crónicas como asma, si tiene también algunas otras enfermedades, cualquier enfermedad pulmonar que presente previamente o también otras comorbilidades que tenga el paciente, no solamente en la parte pulmonar, sino también en todos los órganos del niño si tuviera alguna otra comorbilidad. Esto es muy importante. En el caso de la parte pulmonar, ver si el niño tiene alguna comorbilidad. Es muy importante y saber si está con un tratamiento adecuado para valorar si requiere un tratamiento inmediato, ¿no? En el caso de algún niño que tiene asma y que no tiene buen control, está con un control parcial o no es controlada, se le tiene que instaurar también el tratamiento correspondiente en aquellas lesiones moderadas y severas sobre todo. En el caso de los tapones de moco, como mencioné, hay también un procedimiento que se puede hacer mediante la broncoscopía cuando no se dé con tratamiento médico, por ejemplo, con nebulizaciones, con hipertónico, y el tapón de moco persiste, la telectasia persiste, viendo una radiografía de tórax no hay cambios y ya pasó más de 5 días con la molestia, entonces se puede hacer un lavado broncoalveolar, debido a que esto generaría más facilidad de extraer el tapón de moco. Eso en caso sea necesario, ¿no? En el caso de las lesiones moderadas y severas, si hubiera broncoespasmo, también utilizar los antagonistas B, la nebulización, ¿no? Eso puede ayudar a saber si es que esto mejora, nos ayudaría ya no a ir más con más tratamientos en el caso de que sea necesario, nada más se le daría. Y si hay fallo respiratorio, se debe intubar inmediatamente o darle ventilación mecánica. En el caso más alejado sería la traqueostomía, sobre todo en niños es de acuerdo a la evolución, no es tanto por los días. Si en el caso hubiera una lesión inhalatoria severa. Entonces, también se han hecho estudios a lo largo de los años, se ha visto, sobre todo este es el primer estudio que se hizo con las nebulizaciones con heparina y acetilcisteína, las cuales todavía se siguen utilizando y está demostrado que sí ayuda. Por eso es que se está utilizando y se puede dar uso de este tratamiento especializado. Aquí hay un estudio también en el cual se comparó, el primero fue solamente nebulizaciones, fisioterapia respiratoria, con adrenalina, con salbutamol,
con irrigación con suero intratraqueal, lavado por broncoscopía, lavado broncoalveolar, y en el segundo fue un tratamiento como el del primero, más las nebulizaciones con acetilcisteína y con heparina. Y comparando se detectó que sí había mejoría con nebulizándolo con estos dos, ¿no? Con acetilcisteína y con heparina. Por eso es que sí se recomienda. Entonces, para terminar la charla, es muy importante dar sobre todo a los familiares cuando vienen a consulta o mediante difusión la mejor manera de evitar estos incendios, que es la prevención, educando al paciente, difundiendo estas medidas preventivas y procurando no almacenar productos inflamables, ¿no? Dentro de la casa, manteniendo el sistema de electricidad muy bien, adecuadamente, y evitar el sobrecalentamiento de los cables, sobre todo a los niños mantenerlos alejados de todos estos riesgos para evitar estas lesiones, ¿no? Sobre todo los ambientes deben estar siempre ventilados en casa para evitar algún riesgo mayor. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su exposición bastante clara. No sé si alguien de los participantes tiene alguna consulta. Mientras van escribiendo, yo tengo una. Quisiera saber, doctora, de manera breve, cómo usted considera que es el estado de las investigaciones en este campo de las lesiones inflamatorias aquí en Perú y qué es lo que podríamos hacer si es que para poder mejorarla. Sí, felizmente que a nivel de nuestro país también estamos teniendo mayor acceso a la broncoscopía, sobre todo que nos permitiría ver directamente con evidencia el daño que ha sido provocado por la lesión por inhalación. En los estudios anteriores y todos, generalmente no se recomienda de rutina si es que algún centro no lo tuviera, pero en nuestro país y en nuestro hospital que sí contamos, eso nos permitiría dar no tanto el pronóstico, sino ver directamente la lesión, el grado de severidad y con eso mejorar, ¿no? El estado del paciente. Sobre todo nos permitiría el manejo de las atelectasias que no se den con tratamiento médico y posteriormente, de acuerdo a la evolución del paciente, sería necesario un lavado broncoalveolar para ayudar a mejorar, ¿no? Sus, su tratamiento del paciente. Sí, las investigaciones son muy importantes en nuestro medio. Deberíamos aumentar estas investigaciones porque a nivel de todo el mundo las investigaciones se han hecho en todos estos agentes, con las nebulizaciones y con todo, y ya hay protocolos de manejo, pero a veces hay controversia. Entonces necesitamos aún más estudios, sobre todo en niños, que nos permitan decir cuál es la causa, por qué esta lesión por inhalación tiene mayor riesgo de mortalidad. Por eso es importante continuar con estos estudios. Bueno, doctora, muy buena respuesta. En el chat, la doctora Vega puso una pregunta y dice, doctora, ¿usted en qué momento recomienda iniciar el tratamiento antibiótico y si existe algún criterio para el inicio de antibióticos? Bueno, sí, el antibiótico es importante, sobre todo en la parte inhalatoria tenemos que ver si es que hay riesgo de que el paciente se esté aspirando, si de repente va a entrar a ventilación mecánica, en mayor riesgo de neumonías por la ventilación, ¿no? Entonces, en esos casos sí se recomendaría el uso de antibióticos, pero en general ya saben que el paciente no solamente puede tener una lesión por inhalación, una injuria inhalatoria, sino también a nivel de toda la superficie corporal, de acuerdo al grado de severidad, se tomen en cuenta si puede usar un tratamiento antibiótico profiláctico, no solamente por la parte pulmonar, sino también por la parte dérmica. Agradeciendo de nuevo a la doctora Reina por su tiempo y por su muy buena exposición. Agradecer a todos ustedes también por su presencia y será hasta otra oportunidad.